Hola familia iCoach Kids, el proyecto europeo intentando desarrollar formación de calidad para entrenadores que trabajan con niños. Hoy tenemos la fortuna de ser recibidos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, de la Federación Española de Fútbol, y de contar con la presencia de una leyenda no solo del fútbol español, sino del fútbol mundial. Tenemos aquí a Raúl González. Raúl, muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Nada, un placer. Lo interesante de hoy, Raúl, es que realmente nosotros no queremos hablar contigo del Raúl que todo el mundo conoce, el Raúl de las ligas, de las Champions, sino del Raúl de antes, del Raúl niño, y del Raúl de después, del de ahora, el que está haciendo el curso de entrenador aquí en Las Rozas. La primera pregunta era un poco muy básica. ¿Por qué empezaste a jugar? Bueno, porque era mi pasión, era mi ilusión. Desde que tengo uso de razón, pues siempre estaba con un balón, jugando con niños, con compañeros en el colegio, contra una pared cuando estaba solo. En cuanto había un balón, pues se formaba un partido y bueno, para mí era mi sueño, ¿no? Está claro que, bueno, que iba al colegio, que tenía que sacar buenas notas, pero bueno, siempre tuve como el sueño de, bueno, de poder ser futbolista, y bueno, se fueron dando las circunstancias y bueno, pude poder cumplir mi sueño, bueno, más de lo que había soñado, ¿no? En ese momento pues te esperas pues jugar un partido en primera división, llegar, pero bueno, luego estar casi pues 16 años, 17 años en el Madrid, jugar en diferentes campeonatos, pues bueno, esa era mi ilusión, ¿no? ¿Y desde siempre tenías la idea de intentar llegar, o al principio era más que un juego, o cómo? Bueno, llegar lo veías como algo imposible, o sea, como algo muy difícil, ¿no? Los sueños a veces, bueno, se hacen realidad, pero en ese momento, bueno, veía la cantidad de niños, de compañeros que jugaban también muy bien al fútbol y todos queríamos ser futbolistas, ¿no? Pero luego las circunstancias, pues bueno, pues fueron un poco diciendo, bueno, pues a lo mejor puedo, ¿no? Cuando llegué con 13, 14 años ya a jugar en el Atlético de Madrid, las categorías inferiores, luego con 15 ya estuve en el Real Madrid, pues ahí, pues bueno, pues dices, bueno, alguna posibilidad tengo, pero sabiendo que bueno, que la gran mayoría de todos los compañeros que tuve, pues no lo consiguieron, ¿no? Entonces era muy complicado, pero bueno, yo creo que uno tiene que luchar y que bueno, pelear, ¿no? por los sueños, y yo pues la verdad que lo conseguí, ¿no? Pero bueno, también he visto mucha gente que no lo ha podido por circunstancias, por lesiones, porque en otro momento pues bueno, pues se dedican más al estudio, bueno, diferentes circunstancias. Es muy difícil. No, es que es muy complicado, ¿no? Ahora mismo, bueno, tengo la oportunidad de estar viviendo ya aquí en Madrid, de estar un poco cerca de Valdebebas, de la gente joven, y bueno, y prácticamente pues habrá ahí 250 niños, pues a lo mejor llegar, pues no llegan solo un 5%, por decir, casi el 90% no van a llegar, o lo van a tener muy complicado, ¿no? Entonces imagínate, y ya están ya en un nivel que en teoría pues tienen talento, tienen habilidades, pero bueno, luego hay muchas circunstancias que están alrededor que influyen tanto o más, ¿no? que eso, ¿no? Como sabes, el proyecto de iCoach Kids realmente quiere ayudar a entrenadores que trabajan con niños bueno, pues a ser el mejor entrenador que pueden ser. ¿Tú qué recuerdos tienes de tus entrenadores en esa primera etapa de cuando empezaste a jugar? Bueno, pues los tengo muy buenos, ¿no? Porque eran referentes. Al final tenía la ilusión de formar parte de un equipo. Todo lo que te decía el entrenador, pues prácticamente, o incluso muchas veces, era casi más importante de lo que te decían tus padres. Entonces recuerdo pues bueno, pues que pues tenía mucha trascendencia, ¿no? Para mí el poder agradarle, ¿no? El que me pudiese decir que había hecho algo bien, o algo que podía, o algo que a lo mejor sabía que tenía que mejorar, y que bueno, pues sentir un poco su confianza, su aliento, pues eso me hacía, bueno, pues sentirme bien y seguir con ganas de aprender, ¿no? Yo creo que para mí siempre ha sido muy importante poder aprender de los entrenadores, que están claro que tienen muchísima influencia en los niños, pero incluso de los propios compañeros, de los rivales. Entonces, bueno, pues intentar ser una esponja, coger todo lo bueno de cada uno y bueno, y ponerlo en una misma línea, ¿no? Para mejorar y bueno, pues para ir superando adversidades, obstáculos que siempre hay, porque siempre hay dificultades, ¿no? Sí.
Y hablábamos antes fuera de cámara de la diferencia que hay entre entrenar niños pequeños y entrenar adultos y que un entrenador que trabaja con gente joven tiene que ser de una manera especial, ¿no? Sí, yo creo que bueno, tiene que tener una, bueno, pues una, no sé cómo llamarlo, una empatía, ¿no? con los niños. Yo creo que hay que reforzar desde las cosas que hacen bien. Te quiero decir, a nivel profesional está claro que es diferente, pero los niños yo creo bueno, que necesitan mucha confianza del entrenador, mucho refuerzo positivo, no negativo, porque todos, yo creo que el error está ahí y yo creo que debemos de asimilar, ¿no? Incluso el entrenador, asimilar que eso forma parte y no hacerle culpable a los niños, ¿no? de eso, sino decir que, bueno, pues explicárselo, intentar darle soluciones, intentar ya que los niños desde una edad ya de 10, 11, 12 años ya puedan, bueno, pues tomar sus propias decisiones y que, bueno, que si se equivocan, pues que no es malo, sino que, bueno, que ellos mismos se den cuenta para que vayan encontrando otros caminos, ¿no? Entonces, por eso el entrenador tiene que tener pues una personalidad muy abierta, muy cercana a los niños. Pues para mí es totalmente complicado, ¿no? Para mí tendría que haber unos entrenadores específicos, ¿no? Sí. Para sobre todo en esas edades tempranas, ¿no? Yo creo que hay una evolución en los niños, en su formación, ¿no? Y que no se le puede exigir lo mismo a un niño de 9, 10, 11, 12 años que a otro ya de 10, 15, 16, 17, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo bueno, que el poder hacer cursos un poco diferentes en el que incluso una cosa yo creo que vería positiva, ¿no? que ya pues el tema del coaching, de la psicología, ¿no? Empezar a hablar un poco de las emociones, ¿no? El fútbol siempre nos ha hecho muchas veces el no vernos vulnerables, ¿no? Siempre de ponernos una armadura que, bueno, pues en el fútbol profesional a lo mejor pues a veces es necesario, pero ya estás ahí arriba, ¿no? Pero yo creo que en las edades tempranas yo creo que es bueno el poder comentar, el poder sentir, el poder decir, hoy pues hoy no me siento bien, hoy pues estoy triste o tengo mucha ansiedad porque necesito, ¿sabes? Poder comentar todo eso yo creo que a los niños les relajaría y podían mejorar, ¿no? en el desarrollo, ¿no? Crear unas formaciones, unas etapas dependiendo de la edad, ¿no? ¿Tú crees que a veces los entrenadores nos concentramos demasiado en lo que es el deporte en sí y menos en la persona? Sí, yo creo, es que al final yo creo que todos somos personas. Yo creo que incluso a nivel profesional, ¿no? Te quiero decir, el que sabe gestionar las personas, aunque tenga buenos jugadores, es el que tiene éxito. Entonces, como si lo estás a nivel profesional, ¿cómo no lo vas a hacer con niños? Habría que todavía fomentarlo mucho más, ¿no? Y entonces pues está claro que todo el mundo quiere ganar, que quiere hacer las cosas bien, pero eso es un medio, ¿no? Yo creo que la formación como persona, el desarrollo es mucho más importante en esas edades tempranas y por eso esos entrenadores pues tienen que ser diferentes y especiales, ¿no? Y bueno, en el desarrollo de un jugador pues mucha gente pasa, ¿no? Muchas veces te acuerdas mucho más de algún entrenador que tienes con 10 o 12 años que muchos de los que a lo mejor tienes en primera división. ¿Qué tienen esos entrenadores de especial de los que te acuerdas tú? Bueno, pues esa parte humana, esa humana de que se han preocupado de ti, que te han sabido escuchar, que te han sabido dar un consejo y entonces eso está metido dentro de ti, tiene una emoción que cada vez que salta ese nombre o ese entrenador te repercute y te hace, bueno, pues decir las cosas que te ha hecho vivir, ¿no? Entonces yo creo que la idea, ¿no? El futuro de los entrenadores en esas edades, aparte de tener buena formación, de entender en cada etapa lo que puedes enseñar a nivel futbolístico, ¿no? Estar un poco más cercano, ¿no? Y entender que, bueno, que cada chico, cada jugador, cada niña, bueno, es un proyecto diferente y que cada uno necesita unas cosas posiblemente diferentes, no se puede aglutinar todo en un grupo, ¿no? Pero bueno, a veces esa es la cuestión, ¿no? Y es un problema que tenemos los entrenadores de equipo, ¿no? Tú con el fútbol, yo con el baloncesto, que a veces en el grupo se pierde el individuo y al individuo hay que prestar atención. Sí, yo creo que muchas veces, pues bueno, pensamos en el colectivo, pensamos en el próximo partido, en el torneo, en el campeonato, ¿no? Y se van, bueno, pues perdiendo muchos detalles, ¿no? Algunas veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay entrenadores con gran capacidad ya en esas edades. Yo creo que está claro y creo que, bueno, que es mejorable y que hay que hacer ahí todavía un esfuerzo mayor
pero yo creo que hay que aprender, ¿no?, de la gente que ya lo está haciendo y seguro que lo está haciendo bien, ¿no?, y bueno, pues de que esa gente pues sea un poco guía de todos los demás. Sí. Desde el punto de vista de iCoach Kids, nosotros realmente es lo que nos queremos dedicar. Realmente los cursos que hacemos nosotros son genéricos, valen para cualquier deporte, porque realmente lo que pensamos que lo importante es un entrenador de niños tiene que entrenar niños, no un deporte, sino tiene que ser capaz de entrenar niños. En ese sentido te quería preguntar, tú llevas toda la vida en el deporte, sigues involucrado en el deporte. Se habla mucho de la capacidad del deporte para enseñar valores o habilidades que luego se utilizan fuera del deporte. ¿Tú cómo lo has visto eso en tu carrera? Pues yo creo que hay muchos, ¿no? Está claro pero yo creo que hasta en los deportes individuales a veces, porque al final tienes tu equipo, tienes a tu entrenador, pero bueno, está claro que en un equipo, sobre todo en el fútbol a veces es más complicado, ¿no? Porque en baloncesto al final son 12 jugadores, todos participan de una forma en el fútbol. Sí. Hay 11 que juegan, 6 o 7 que están en el banquillo, 4 o 5 que no van convocados. Es decir, las dinámicas en el día a día es mucho más complicado, ¿no? Hay mucho más ego, y también incluso para los chicos jóvenes, ¿no? Porque claro, a veces si tienes una plantilla de 18 o 20 y solo pueden ir 16 y ya se quedan 3 o 4, pues ahí ya hay chicos que, bueno, pues que les estás frenando un poco en su proyección, ¿no? Sí. Pero sí que hay, bueno, muchos valores que en el día a día, ¿no?, de compañerismo, de humildad, de esfuerzo, de superar, de afán de superación, muchísimo, ¿no? Respetar el fair play en el campo, respetar al árbitro, a los contrarios, es decir, te enseña de muchas cosas que tenemos que darle realmente importancia, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho más a la victoria, ¿no? Si hemos ganado somos buenos, y si no, no. Yo creo que hay otras cosas que son muy importantes y que bueno, que todos queremos ganar, pero yo creo que bueno, yo creo que en el camino hay muchas cosas que se pueden hacer bien, que todos, está claro, no van a llegar a ser futbolistas profesionales o deportistas, pero muchos lo conseguirán, y otros seguramente de esas experiencias pues se acordarán siempre, y les ayudará pues a los nuevos caminos que le tome la vida, y se acordarán de que en esos momentos pues aprendieron y disfrutaron, ¿no?, de esas etapas, ¿no? En estos días yo a toda la gente a la que le he preguntado por ti, todo el mundo me decía lo mismo: no, es que Raúl es así, Raúl es buen tipo y es así. Entonces no te voy a preguntar en qué te ha transformado a ti formar parte del deporte, pero no sé, ¿tienes algún recuerdo tuyo o de algún compañero con el que has estado en cualquier categoría o incluso en profesional, en el que tú hayas visto que el deporte le ha provocado realmente una transformación personal que le ha cambiado? Bueno, transformación yo creo que nos transforma a todos, ¿no? Y sobre todo que pues a lo mejor gente que a lo mejor has convivido con ella durante un tiempo, luego te desconectas, cada uno toma y luego te vuelves a ver, y es como conectar otra vez, como que no ha pasado el tiempo, y puedes hablar de las cosas que pasaban en ese momento, ¿no? Yo creo que bueno, yo creo que te da mucho, o sea, más de lo que nos creemos muchas veces, ¿no? Bueno, me va ocurriendo. Ahora he vuelto aquí a Madrid, el otro día estaba en un campo en Galapagar, y de pronto un chico, ¿te acuerdas? Yo era compañero, jugamos juntos con 14 años. Y digo, me suena, digo, ¿cómo? Joder, claro que sí. Y estuvimos ahí charlando, y bueno, te da alegría, ¿no?, de que la gente, y bueno, pues tener una conversación, y bueno, poder, ¿y qué tal? ¿Y cómo te va? ¿Y qué estás haciendo? Y bueno, yo creo que nos da mucho más de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Sí. Y luego ya quería terminar preguntándote un poco, tú ahora estás aquí en el curso de entrenadores, has jugado de manera profesional 20 y tantos años, y bueno, ahora estás un poco cambiando de mundo dentro del mismo mundo, ¿no? Esta transformación, ¿cómo la estás viendo? Bueno, pues estoy en ella. La verdad que siempre he sido muy respetuoso, ¿no?, con las transformaciones. Yo creo que uno se tiene que formar bien. Siempre tenía claro que ser jugador a ser entrenador es totalmente diferente. Y ahora, ya que llevamos casi 6 semanas con el curso, pues bueno, lo ves completamente diciendo, esto es complicado, no va a ser fácil, ¿no?
el tener que estar pensando en todo, en organizar, en gestionar todas esas niños o niñas, esos jugadores, en hacerles ver o convencerles de que, bueno, de que la idea que tú tienes en la cabeza puedes transformarla. Bueno, es que al final, no sé, se me pone la piel de gallina solo en pensar en todo el proceso, ¿no? Es decir, oye, ojalá que en algún momento, ¿no? Pues tenga la oportunidad y que pueda crear algo, ¿no? Y que sea bueno para, bueno, pues para el mundo del fútbol, para que personalmente todos los jugadores se desarrollen, sí, tanto a nivel personal como futbolístico. Entonces es una pasada, la verdad bueno, que hay que dar las gracias a la Federación, a la UEFA por estos cursos, ¿no? Bueno, que nos dan la oportunidad a, bueno, pues a gente que hemos tenido pues unas carreras largas y que hemos jugado a un primer nivel, pero bueno, tanto el profesor como los profesores, como los compañeros, pues te vas enriqueciendo, es un no parar, ¿no? Una vez que ya hemos entrado ya estamos pensando ya en el día siguiente, en el siguiente ejercicio, en cómo lo podríamos mejorar. Entonces, bueno, va a ser una experiencia y bueno, tendré que ver si en los próximos años, próximos meses, pues es realmente lo que me apasiona, pero ahora mismo estamos muy contentos, yo personalmente, ¿no? Siempre he dicho que, bueno, la mejor profesión es la de jugador, ¿no? Porque es la que más se disfruta, pero bueno, ahora viene un reto importante en el que yo creo que uno tiene que, bueno, pues que ser prudente, rodearse de buena gente, de tener un buen equipo y que, bueno, pues poco a poco todas esas ideas que pueden rondar por la cabeza pues sean posibles plasmarlas primero en un papel, luego en un campo, en un terreno de juego y, bueno, y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? En estas 6 semanas del curso, o incluso antes, ¿cuál es el consejo o lo que más te ha llamado la atención? A lo mejor algún entrenador que hayas tenido tuyo cuando estabas jugando. ¿Qué te han dicho del ser entrenador? No, bueno, sería, no sé, he tenido muchas veces, ¿no? Pero estuve una vez con un entrenador que me dijo, para ser entrenador, un buen entrenador hay que tener imaginación. Y bueno, me quedé con eso como diciendo, hay que ser imaginativo, creativo, ¿no? De decir, aparte me dijo en inglés, pues imagination, ¿no? Entonces, fui un poco por ese lado y bueno, y es verdad, porque a mí también como jugador lo que no como jugador, sino lo que a lo mejor me daba un poco más ya de pereza y tal, era cuando era la rutina, cuando llegabas al campo y al entrenamiento ya sabías que más o menos ibas a hacer lo mismo, ¿no? En ese momento lo que querías era retos nuevos, partidos en el que mucha expectación, en el que podía... Y eso yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Del entrenador, ¿no? El intentar tener bueno, pues a todos los jugadores en cada día, en cada ejercicio, en cada cosa, ¿no? Pues esa motivación, ¿no? Esas ganas de hacerlo bien, ¿no? Así, bueno, me quedaría con eso, aunque hay miles de ellos. Bueno, Raúl, no te voy a entretener más porque sé que tienes que volver al aula para la clase y que además mañana tienes examen. Sí, vamos a intentar aprovechar estas horas y mañana estar lo mejor preparado. Así que muchas gracias, mucha suerte con todo. Un placer y un saludo a todos y que vaya muy bien con Muchísimas el programa. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.